Saludos, continuamos con estas lecciones que el Señor nos ha concedido. Saben, estaba considerando que somos privilegiados. Este parecía ser un libro muy sencillo, muy pequeño, pero saben, estos libros del ministerio nos abren la Biblia. Si nos dieran solo la Biblia y nos dijeran hablen de los dos espíritus sin estas lecciones, creo que nos veríamos muy limitados. Así que debemos agradecerle al Señor. No es poca cosa, hermanos, la labor de los hermanos a través de muchos siglos y en los últimos años para prepararnos estas lecciones de una manera condensada, de una manera tan preciosa, tan breve, para poder impartirla, recibirla nosotros primero y luego impartirla a los demás, que en este caso es en la Escuela de la Verdad con nuestros jóvenes. Así que le doy gracias al Señor también por estas maravillosas lecciones y por el ministerio. Saben, tenemos un bosquejo en que incluso nos abre la lección, tenemos una lectura bíblica que es la base para nuestra lección. Tenemos términos nuevos que enriquecen el significado de las palabras en la Biblia. Así que debemos apreciar este ministerio. Llegamos a la lección número 10, que tiene como título La obra del Espíritu en los creyentes. ¿Se recuerdan que el Espíritu, vamos a ver, que Él está en 5 lecciones? Vamos a ver la obra que el Espíritu hace en los creyentes. Vimos que el Espíritu nos ha regenerado, el Espíritu nos santificó y nos está santificando, y el Espíritu nos está transformando. Nos regeneró en nuestro espíritu, pero nos está transformando en nuestra alma, comenzando con la renovación de nuestra mente. Luego Él se imparte en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en toda nuestra alma, en nuestro corazón. De esta manera el Señor hace su obra de transformación. Y pues en nuestro espíritu está Dios, no hay ningún problema. Pero en nuestra alma no ha sido totalmente transformada. Pero desde que el Espíritu entró en nosotros y recibimos al Señor, Él comenzó una obra de transformación. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros somos los mismos de hace 5 años, 2 años, 1 año, unos meses, unas semanas. Una vez el Señor entra, Él comienza su obra de transformación. Así que, como vimos, lo único que necesitamos es que el Señor darle la vía libre para que Él nos siga transformando. Bueno, en la lección 10 vemos la obra del Espíritu en los creyentes. Dice, la unción, el sello y las arras. Puede que estas palabras sean nuevas para nosotros, pero al entrar en esta lección, nuestros ojos serán abiertos, nuestros velos serán quitados y apreciaremos esta obra que el Espíritu hace como la unción, como el sello y como las arras. Nuestro versículo base en la lectura bíblica es 2 Corintios 1, versículo 21 al 22, el cual lee, y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Así que en estos versículos vemos al Espíritu como la unción, como el sello y como las arras. Entonces entraremos en el bosquejo, explicaremos un poquito. Pero recuerden, debemos orarle al Señor que nos dé las experiencias de lo que leemos para que los jóvenes en la Escuela de la Verdad no se vayan vacíos. Primero yo necesito experimentar esto. Pero antes de experimentarlo yo debo estudiarlo, yo debo leerlo, debo hacerlo mío. Debo orarlo, debo ejercitar mi espíritu para orar, leer estos versículos, estos títulos, estas lecciones para que sea mi lección. Y luego orar que el Señor nos dé algunas experiencias de todo lo que hemos leído. Seguro el Señor nos ha dado experiencias y nos dará estos últimos días, estas últimas horas, para que de manera de experiencia le demos a los jóvenes estas lecciones. Entonces el numeral romano 1 habla sobre la unción, el numeral romano 2 sobre el sello, el numeral romano 3 sobre las arras y el numeral romano 4 tiene el título de una herencia mutua. Ya veremos qué significa esto. Entonces, numeral romano 1, la unción. Letra A dice, el mover del Espíritu en nosotros. Recuérdense que las letras mayúsculas nos abren el numeral romano.
En este caso dice el mover del Espíritu en nosotros. Esto es la unción, el mover del Espíritu en nosotros. La letra B, adelantándome un poco, dice añade el elemento divino, hablando siempre de la unción. Entonces es bueno tener esto en mente, ¿no? Cada vez que leemos el bosquejo, debemos saber que cada letra A mayúscula, B mayúscula, nos abre el numeral romano 1. Dice el mover del Espíritu en nosotros. Letra A mayúscula del romano 1. En 1 de Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas. ¿Saben? La unción es misteriosa, pero tal vez no la vemos, pero sí es real y se puede experimentar. Esta expresión de la unción se refiere al mover del Espíritu todo inclusivo en nosotros. Cada vez que hablemos de la unción, debemos tener presente que es que el Espíritu se está moviendo en nosotros. Entonces aquí pone un ejemplo, ¿no? De la pintura. Y también hace referencia a Éxodo 30, donde está el ungüento compuesto. El Espíritu es este ungüento compuesto que se menciona en Éxodo 30. Pero la unción es el mover de este Espíritu compuesto en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro interior. Y habla como la pintura, ¿no? Pues la pintura tiene muchos elementos, como este ungüento compuesto. Pero cuando aplicamos la pintura, supongamos a una pared, eso es la unción. Entonces es cierto, el Espíritu está en nosotros, pero el Espíritu se mueve. Él no está inerte, Él no está apagado. Desde que entró en nuestro espíritu, el Espíritu Divino, todo inclusivo, compuesto, vivificante, quien es el Dios triuno, Él se ha estado moviendo. Hermanos, esto es maravilloso. Debemos darle gracias a Dios porque Él se mueve. Él no nos deja hacer muchas cosas. ¿No les ha pasado que a veces están a punto de ver algo, escuchar algo o hacer algo y el Espíritu les habla, les dice no, detente? A veces no nos gusta, pero debemos apreciar porque no nos deja solos. El Señor nos quiere transformar. Por eso es que Él se mueve como la unción en nosotros para pintarnos con el elemento divino de Dios en nuestro ser. Entonces no debemos huir de esta unción. Y estos elementos que el Espíritu aplica en nuestro ser, como la unción, incluyen la divinidad del Señor, hemos visto, incluye su humanidad, el poder, la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección y la capacidad para llevar responsabilidad. ¿Saben? En nosotros hay muerte, pero también en nosotros está el poder de la resurrección para vencer esta muerte. Así que lo que necesitamos es dejar que el Espíritu siga obrando en nosotros como la unción, que se siga moviendo y pintando nuestro ser interior con su vida divina. Letra B mayúscula dice, añade el elemento divino. Cuando el Dios triuno llega a nosotros, viene como Espíritu. El mover del Espíritu, vimos, es la unción interior. El Dios triuno que mora en nosotros es el Espíritu todo inclusivo, compuesto y vivificante, el cual es el ungüento que se mueve en nuestro ser. Y como ya dijimos, el Espíritu no está inerte, no está quieto, sino que se mueve y opera en nuestro ser. Y la unción añade en nosotros la esencia divina, el elemento divino. Y aquí coloca el ejemplo de una mesa. Cada vez que pintamos la mesa, pues el elemento de la pintura se añade a la mesa. Así que nosotros tenemos la certeza en la iglesia. Ahorita tendremos la certeza y debemos darle tal certeza a los jóvenes en la escuela de la verdad, que día tras día el Espíritu se está añadiendo a nosotros. Algo se mueve en nosotros y aplica esta pintura divina, podemos decir que es la vida divina de Dios en nuestro ser. Así que cuanto más disfrutamos a Dios en la escuela de la verdad, más esta pintura divina, entre comillas, es añadida a nosotros. Así que, hermanos, debemos animar a los jóvenes en nuestros grupos, en nuestros cuartos, en nuestras aún actividades, responsabilidades, asignaciones de limpieza, de estudio, que lo más importante es disfrutar al Señor.
Porque cuando nosotros disfrutamos al Señor, pues inmediatamente somos santificados, somos transformados, permitimos que la unción se mueva en nosotros. Todo está en disfrutar al Señor. Bueno, continuamos con el numeral Romano 2. Perdón. Dice el sello. Después de la unción, entonces viene el sello. El sello podríamos decir que es un poco más fácil de entenderlo, ¿no? Porque cuando alguien pinta, en cierto modo, también está sellando. Supongamos que estamos pintando esta pared. Sí, estamos pintando, ¿no? Pero inmediatamente estamos sellando esta pared con la pintura que aplicamos. Letra A dice que el sello indica pertenencia. En Efesios 1, 13 al 14 lee: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, fuimos sellados. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice hasta la redención de la posición adquirida. Aquí se nos pone el ejemplo de que un hermano sella su Biblia con un sello. Pues esto indica que esa Biblia le pertenece a él. Si nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, significa que nosotros le pertenecemos a Dios. Somos posesión de Dios. Así que no importa cuánto usted intente, o yo intente escaparnos de Dios, ya hemos sido sellados. Le pertenecemos a Él. Hemos visto casos que a veces nosotros mismos nos alejamos del Señor, o muchas personas se alejan del Señor 5 años, 10 años, 20 años, pero siempre su corazón es cautivado y regresan. Regresan a reunirse, regresan a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Es mejor no irnos, pero debemos darle gracias al Señor que somos de Él porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces, cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu de Dios nos selló. Esto significa que Dios es nuestro dueño y que le pertenecemos. La letra B, siempre hablando del sello, dice: imprime la imagen de Dios. Saben, todo sello tiene una imagen y cuando pues es colocado en una página, supongamos como el ejemplo anterior de la Biblia, imprime la imagen del sello en la Biblia. Bueno, este sello, como es el Espíritu Santo mismo que es sellado en nosotros, tiene la imagen de Dios. Así que cada vez que somos sellados con este sello, somos llenos de la imagen de Dios. Somos hechos más a la imagen de Dios. Adquirimos la imagen de Dios y la expresión de Dios mismo cuando somos sellados, cuando recibimos la impartición de Dios como este sello. ¿Qué pasa inmediatamente? Recibimos la imagen de Dios y expresamos a Dios. Pero sucede que no expresamos a Dios muchas veces, incluso cuando le respondemos a nuestros padres. ¿Cuántos podemos decir que cuando respondemos a nuestros padres expresamos a Dios todo el tiempo? O cuando le respondemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, al que más confianza le tengamos, ¿cómo le respondemos? ¿Será que sí expresamos a Dios y poseemos la imagen de Dios en ese momento? Pues debemos reconocer que no, que muchas veces no es así. Pero recuerden, estamos en un proceso de transformación en el cual el Señor se está moviendo como la unción, en el cual el Señor nos está moviendo, nos está sellando e impregnando su imagen en nosotros. El resultado de esto es que lo expresemos apropiadamente, divinamente, humanamente, donde quiera que estemos. Así que, hermanos, necesitamos recibir este sello. Nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad necesitan ser selladas, pues nuestro espíritu fue sellado. Pero nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad necesita recibir este sello, esta impregnación de Dios. Entonces, por eso, como mencionábamos anteriormente, ¿no? En nuestro espíritu pues no hay ningún problema. Nuestro espíritu ama a Dios, ama las cosas de Dios, ama leer la Biblia, cantar, tener un tiempo con el Señor en la mañana. Pero nuestra alma no. Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad quiere quedarse durmiendo. Quiere ir a otro lugar en lugar de ir a la reunión. Quiere escuchar algo más en lugar de escuchar o cantar un himno. Quiere leer las redes sociales en lugar de leer la palabra de Dios, en lugar de orar, leer la palabra de Dios.
Por eso es que todos necesitamos el sello en nuestra alma. Que este sello se impregne, que se extienda desde nuestro espíritu a todo nuestro ser. Recuérdense, todo esto es porque no queremos ser creyentes derrotados, queremos ser creyentes vencedores. Que cuando el Señor venga, pues nosotros seamos hallados fieles en todo esto. Y el hecho de que nosotros, por ejemplo, impartamos las lecciones no significa que ya lo hemos logrado. De hecho, entrar en estas lecciones es un ánimo. Primero para nosotros y debe serlo para ustedes y para los jóvenes cuando entren en estas lecciones. Entonces, continuamos con el numeral romano 3. Ahora hablaremos de las arras. Así que después de mencionar la unción, 2 Corintios 1, habla del sello. Y junto con ellos se mencionan las arras, como leímos este versículo al principio. Efesios 1:14 dice que el Espíritu mismo es las arras de nuestra herencia. Letra A mayúscula dice, una muestra y un anticipo. Y aquí se nos da una breve descripción de las arras, ¿no? Que en tiempos antiguos la palabra griega que significa arra se usaba en la compraventa de terrenos. Supongamos el vendedor llevaba una muestra de la tierra que iba a vender, se la llevaba al comprador. Entonces el comprador veía la tierra, si le parecía, pues tenía ya un anticipo, una garantía de lo que le iba a comprar, que lo que iba a comprar era de él y de que lo que iba a comprar pues era bueno, ¿no? Era de buena calidad, era buena tierra, era un buen terreno. Entonces, en un sentido, pues el Espíritu nos fue dado como las arras a nosotros los creyentes. Y estas arras es como una garantía de que, hermanos, Dios nos pertenece. Pero ahora, mientras vivimos en esta era, solo tenemos las arras, es decir, una pequeña porción, una pequeña garantía de lo que va a ser nuestro. Dios ya es nuestro. Podemos disfrutarlo ahora. Pero el disfrute completo que tendremos de Dios será en el milenio y por la eternidad. Por eso es que solo se nos fue dado como las arras, como una pequeña porción, como una pequeña garantía de que Dios es nuestro. Pero nuestro mayor disfrute será en el milenio y en la Nueva Jerusalén. Por eso es que necesitamos ser vencedores hoy. Disfrutar las arras del Espíritu hoy. Para que luego no seamos cristianos derrotados, sino cristianos vencedores y disfrutemos nuestra herencia al máximo. Así que muchas veces, bueno, puede decir usted, solo tengo una pequeña porción de Dios. Todavía no tengo a Dios, por eso es que hago muchas cosas malas o pienso muchas cosas o muchas cosas negativas pasan aún. Pero déjenme decirles que esta pequeña porción de Dios, estas arras del Espíritu, esta pequeña garantía es suficiente, es más que suficiente para vencer todo lo negativo en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en nuestro colegio. Así que no menosprecemos al Espíritu como a las arras. Cuando nos sentimos desanimados, cansados, tristes, vacíos, derrotados, debemos recordar que tenemos las arras del Espíritu en nuestro espíritu. Y que podemos disfrutar a Dios como nuestra porción hoy en día y en el futuro de una manera más completa. Pero es suficiente, así que debemos abrirnos para poder disfrutar al Señor. Como dice la letra B, hablando siempre de las arras, dice que estas son dadas para nuestro disfrute. Y probablemente nadie había escuchado de nosotros, ¿no?, anteriormente un mensaje acerca de las arras del Espíritu. Probablemente ya lo hemos hecho. Pero sea la primera vez o la segunda o la tercera, o muchas veces si lo hemos escuchado, aún así, hermanos, necesitamos disfrutar cada día al Espíritu como nuestras arras. Debemos orar, Señor Jesús, tú eres tan dulce. Amén, Señor. Debemos apreciar esta garantía que tenemos. Luego dice el numeral romano 4, una herencia mutua. Efesios 1:11 indica que nosotros fuimos hechos herencia para Dios. Pero el versículo 14 de Efesios 1 dice que Dios es nuestra herencia. Nuestra herencia es Dios mismo. Así que tenemos una herencia mutua. Por un lado, Dios nos ha sellado y le pertenecemos a Él. Somos de Dios. No somos ni siquiera de nosotros mismos.
No somos de nuestra carrera universitaria, no somos de nuestro trabajo. Le pertenecemos a Dios. Debemos recordar esto siempre. Y por otro lado, Dios nos pertenece a nosotros. Dios es nuestra herencia maravillosa. Entonces podemos disfrutar de esta herencia mutua hoy en día. Y en la Nueva Jerusalén, la cual será una morada mutua, también un disfrute mutuo, en donde disfrutaremos a Dios como nuestra herencia eterna. Y Él nos disfrutará a nosotros como su posesión eterna. Esta será la consumación del impartir de su persona y de que nosotros lo asimilemos a Él. Hermanos, cuánto agradecemos al Señor por la obra que el Espíritu está haciendo en nuestro ser. Él nos ha regenerado, Él nos está santificando, transformando, pero hoy vimos que el Señor se está moviendo como la unción. Nos ha sellado y el Señor es nuestras arras. Y disfrutamos de esta herencia mutua hoy en día y la disfrutaremos por la eternidad. Así que el Señor nos conceda, hermanos, todas estas experiencias, que no sea mero conocimiento, sino que el Señor nos conceda su gracia, para que lo disfrutemos como nuestra porción hoy, cada día de nuestra vida. De hecho, necesitamos disfrutar al Señor hoy, porque ayer ya pasó, mañana no sabemos, así que solo tenemos el día de hoy. Entonces aprovechemos nuestro tiempo, redimamos nuestro tiempo para disfrutar al Señor como nuestra herencia hoy. Amén.